Vamos a dar inicio a nuestra charla el día de hoy. Es acerca de un tema bastante importante, ¿sí? Es bastante interesante saber cómo se debería investigar un accidente. A ver, aquí hay un tema, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy específicamente esta presentación que ya ustedes a revisar porque ha sido ya difundido en su momento. Aquí tengo una consulta de Germán Ruiz, pero de todas maneras vamos a hacer la mención en su momento, ¿sí? Pero primero vamos a dar la introducción. A ver, la semana pasada dimos 2 cursos presenciales, tanto en Chiclayo como en Piura. Esto basado en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo reportar e investigar accidentes. Vamos a ver inclusive un ejemplo de una investigación real. Como dijimos en nuestra charla presencial y también virtual en su momento, todo accidente y todo incidente debería de registrarse y más aún debería de implementarse propiamente en la investigación. Recordemos un poco los conceptos. Todo lo que es accidente de trabajo es todo evento no deseado que causa daño, ya sea al personal o alguna lesión, alguna disfunción de la persona y hasta posible invalidez y muerte. Lo que se refiere a incidentes viene a ser ese evento no deseado que pudo haber causado algo, ¿verdad? Pero si lamentablemente sucede una consecuencia producto de ese cuasi evento, y el tratamiento de primeros auxilios se considera todavía como incidente. Hablando como incidente peligroso, viene a ser el evento no deseado que pudo haber causado algún tipo de consecuencia crítica, ¿sí? Algún tema mayormente asociado al incidente como consecuencia. Todo evento que tiene una consecuencia potencial crítica se considera incidente peligroso. El incidente peligroso acompañado del accidente mortal, deben ser informados a las 24 horas. Sí, eso lo vimos en la clase presencial la semana pasada y también virtual en su momento. Pero ahora vamos a ver cómo se reporta y cómo se investiga. Lo primero, ¿sí? Lo primero es importante esto, ¿no? ¿Por qué suceden los accidentes? Los accidentes suceden mayormente porque necesariamente ha habido una serie de eventos. Estos eventos son principalmente los incidentes que previamente han pasado, que previamente se han desarrollado, pero que han pasado por nuestros ojos y no nos han dado ningún tipo de importancia. Eventos como un cuasi no usar EPP o un cuasi hallazgo que posible caída, un evento en donde se puede haber ocasionado algo potencial. Pero cuando esto sucede, previamente, en días previos, semanas previos, y no le hacemos caso, es lo que repercute en un accidente, se materializa en un accidente. Por tanto, los accidentes suceden porque han habido una serie de eventos no deseados que causaron el mismo. Pero deberían suceder los accidentes, debería pasar en una organización. Miren, a lo mucho no deberían pasar accidentes, ¿sí? Porque los accidentes lamentablemente son un producto de incidentes materializados. Debería pasar incidentes como toda organización, somos seres humanos y la organización necesita vincularse con ciertas causas, ¿sí? Pero, de todas maneras, es necesario tenerlo en cuenta, ya que los accidentes de trabajo vienen producto de una serie de eventos, ¿sí? Eventos no deseados que materializan el accidente, materializan los eventos, materializan una serie de posibles enfermedades ocupacionales. Entonces,
no es que necesariamente un accidente llegue por sí solo. Hay una serie de causas, ¿sí?, que dan origen al accidente de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no debería pasar accidentes? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es el principal enfoque? Esta pregunta siempre lo hago a las organizaciones, ¿no? ¿Por qué no debería pasar accidentes en una organización? La básica respuesta es que no debería pasar porque los accidentes son negativos, los accidentes tienen consecuencias negativas. Mayormente me responden con consecuencias y nunca con una causa, ¿no? Esta respuesta es bien amplia y es bien estricta, debe tenerlo en cuenta. Los accidentes de trabajo no deberían pasar o está en proceso. Cuando digo que ya tienes, porque está en proceso. No es tan fácil solamente implementar o decir que tengo implementado el sistema de seguridad. Son fases que, son fases que permiten individualizar todo el tema de accidentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa un accidente es porque se ha materializado una causa y la causa puede ser producto de cualquier tipo de situación, ya sea personal, ya sea individual, ya sea por producto del trabajo. Entonces, los accidentes no son más que una causalidad. Entonces, por eso que ven ustedes la pregunta, ¿no? ¿Por qué suceden los accidentes de trabajo? Por el simple hecho de que no tienes ningún sistema implementado. No tienes inspecciones, no tienes documentos mínimos para controlar los hallazgos o los actos y condiciones subestándares, no tienes un sistema de auditorías, no tienes responsabilidades definidas por puesto de trabajo, no tienes señalizaciones en tus áreas de trabajo, el personal no conoce sus riesgos, el personal no conoce cuál es su responsabilidad dentro del sistema, el personal no conoce cómo controlar, supervisar al contratista, el contratista no conoce cómo implementar o qué formatos usar o qué tipo de controles tener dentro de la empresa, a pesar de que se le dice, se le formaliza o se le sensibiliza. Es decir, todas esas causales negativas pueden dar origen a un accidente de trabajo. Ahora, dentro de la parte legal existen una serie de recomendaciones, ¿sí? Vamos a ver, en algún momento, bueno, acá veo algunos chats que dice, por ejemplo, el audio entrecortado, no se ven las diapositivas, y después de Huancayo me dice Cristian de que sí sale conforme, se escucha muy bien. Cualquier duda, por favor, me confirman en el chat, ¿sí? Antes de entrar a la parte un poquito técnica, tenemos que entrar a la parte legal. Y ustedes, como vimos en la clase presencial, deberíamos conocer íntegramente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está referenciada en la parte superior, ¿no? Esta ley, que nace en el 2011, es una ley obligatoria para todo tipo de sector. En el artículo 92, haciendo un resumen, porque no vamos a leer de manera íntegra, nos comenta la ley de que la máxima autoridad, es decir, la gerencia general, el empleador, tiene que investigar los accidentes en conjunto con la parte sindical y con el comité, es decir, con los representantes, ¿no? Y a su vez, tienen que hacer esa investigación tanto del accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Ojo, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Esta categorización no incluye al incidente. Por tanto, hay que tener muy en cuenta que cuando pasa un accidente de trabajo hay que investigarse. Enfermedad también. E incidente peligroso. Y a su vez tiene que ser comunicado a la autoridad. Y cabe señalar, valga la redundancia, que el accidente de trabajo mortal e incidente peligroso se comunica a las 24 horas, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. En la parte legal nos ayuda mucho esta premisa. Ahora,
Pasemos a esta imagen que ven acá. Esta imagen, a la pregunta, ¿no? ¿Qué se debe de investigar? A ver, para aquellos que ya están conectados y me han respondido el chat, sugiero que se den unos 2 minutos para darse un análisis de cada escenario. En el escenario de la parte izquierda hay una mercadería que ha caído justo al lado derecho del trabajador mientras ese trabajaba ni que se diera cuenta. Esta mercadería no sabemos qué había dentro, ¿verdad? Pero es un gran impacto. En la figura del medio, esta misma mercadería cae, pero esta vez lesiona al trabajador, ¿no? Pero en la diapositiva o figura del lado derecho, ya esta mercadería colapsa y cae íntegramente sobre el cuerpo del trabajador. ¿Cuál de estas tres se debería investigar? A ver, 2 minutos para que se den un tiempo para darle una razón, ¿no? Se investiga las tres figuras, se investiga un solo escenario, se investiga el escenario del medio, o no se investiga ninguno. A ver. Las preguntas las pueden hacer por chat, por favor. Ahí veo que alguien ha levantado la mano, si puede por chat hacer las preguntas. O tal vez responder. Muy bien. Cristian me confirma de que los tres investigan. Muy bien, Cristian. Sara, se investigan los tres escenarios. Muy bien. Bueno, acá dice HP Notebook, ¿no? Las tres deberían investigarse, ya que la primera es un incidente y la segunda es un accidente. Muy bien. Patricia, desde el inicio, ¿no? Es decir, estas imágenes, chicos, chicas, se ven todos los días en la organización. O sea, en el lado izquierdo ven un incidente, ¿verdad? Que a término legal peruano, el incidente es cualquier evento no deseado, pero sería peligroso, ¿verdad? Pero en otros países como México, Canadá, inclusive hasta Chile, es un accidente de trabajo, lo que ven en el lado izquierdo, ya que es un daño material. En otros países, el concepto accidente de trabajo es daño material, lesión personal. Es decir, no esperan de que pase una lesión personal para que exista el accidente de trabajo. En nuestro país se considera todavía en algunas empresas, porque así está en la parte legal, que el accidente de trabajo es cuando hay lesión personal, ¿no? Si no hay lesión personal y hay un daño material, se considera incidente peligroso, ¿no? Porque pudo haber causado un daño a la persona. Importante. Sí o sí, la última accidente mortal. No se olviden, siempre hay que reportar el 100%, ¿ya? Siempre hay que reportar el 100%. Y más aún, hay que reportar y investigar con un comité especializado, con un comité que vea de preferencia todas las situaciones de alto riesgo. Ahora, el accidente de trabajo como tal, no como concepto, sino como consecuencia, es todos los incidentes son causados. Es decir, para que pase un accidente de trabajo tiene que haber habido incidentes, ¿sí? Solo incidentes, ¿ah? Porque el incidente peligroso ya es un cuasi accidente mortal inclusive, y no debería pasar, o no debería estar suscitándose recurrentemente. Piensen en esto, chicos, ¿no? El accidente de trabajo es un efecto dominó de una serie de síntomas, ¿no? Por el área de mantenimiento se están resbalando, pero no pasa nada. Por el área de producción se están llevando mercadería de manera inadecuada, están levantando más de 25 kilos y nadie hace caso, ¿no? Y nadie reporta. En algún momento eso va a detonar en un accidente. O el accidente de trabajo puede prevenirse controlando y eliminando sus causas. A ver, acá hay un tema, ¿no? ¿Todo accidente de trabajo puede evitarse? Por supuesto que sí. Por ahí me dirá, sí, pero ante un sismo, ante un temblor o un tsunami, ojo, eso son emergencias, ¿no? Ya no sería accidentes de trabajo. Las emergencias lamentablemente no se pueden evitar su causa, pero sí al menos la gravedad de su consecuencia. Los accidentes de trabajo se pueden evitar siempre y cuando
las causas hayan sido personales o de trabajo, porque las causas que vamos a ver más adelante son propiamente de la empresa, porque también la empresa tiene responsabilidad, y también responsabilidad o causa por tema personal, ¿no? Se distrajo, fue negligente, se olvidó o no cumplió. También hay que ser sinceros, se causa mucho por un tema personal. El accidente de trabajo puede tener causas múltiples y puede ocasionar una serie de eventos. Ejemplo, estoy caminando y de repente me resbalo, pero de tal manera me agarro de una baranda muy cercana, pero esta baranda está totalmente deplorable, está mal instalada y encima me caigo sobre un escalón que tenía un filo muy filoso, no tenía revestimiento. O sea, hay una serie de causas que causan la lesión, ¿verdad? Porque muchos dicen, ok, se cae en esas circunstancias y al final tiene un gran corte en la cabeza. Muy bien, pero si hubiera caído y si hubiera caído en un lugar donde estaba revestido, no había corte en la cabeza, ¿verdad? Había habido una contusión. Entonces, muchos dirán, ¿eso qué tiene que ver si la causa fue un piso resbaladizo? Eso fue la causa origen, ¿verdad? Pero hay una serie de causas múltiples. Inclusive, puede ser también que el trabajador estuvo distraído, o que no estaba señalizado, o que a nadie le interesó que el trabajador caminara por un lugar que estaba prohibido. Es decir, una serie de supervisiones que dieron origen al accidente. Las causas no solamente es una, ya hay que tener muy en cuenta eso. O algunas causas no provocan directamente el evento, sino que originan otras causas. Justo el ejemplo que acabamos de decir, ¿no? Tengan mucho cuidado a la hora de investigar los accidentes. Los accidentes tienen una serie de causas materiales, de insumos, de condiciones, de recursos financieros, responsabilidad del supervisor, responsabilidad del trabajador o algún procedimiento que no se cumplió. Hay una serie de causas. Chicos, si no me dejo entender durante la explicación, por favor tienen el chat para preguntar, ¿ok? Cualquier duda me preguntan, ¿sí? Me corta, me interrumpe y yo lo respondo de manera verbal. Los accidentes de trabajo me permiten evitar la recurrencia de los incidentes. Es cierto, miren, cuando pasa un accidente es porque un incidente ha sido recurrente. Si tú, lamentablemente, te das cuenta, cuando pasa el accidente de trabajo, cuál es la causa, en ese momento te tienes que tomar bastante reflexión con el equipo investigador para ver la causa y para ver qué incidentes se ha suscitado previamente antes del accidente. Así puedes ayudar mucho al sistema, porque hay que ser sincero, ¿no? Los accidentes de trabajo no deberían existir, porque es una pérdida de tiempo, es una pérdida una pérdida de consumo de recursos. Muchos dirán, sí, pero es una forma de detectar el accidente de trabajo, o la causa, perdón. Es una total mentira. Debiste haber prevenido, debiste haber analizado todas las situaciones de riesgo antes de que el trabajador vaya a la operación, ¿sí? O todas las condiciones que le rodean al trabajador. Es un trabajo de hormiga eso, no es un trabajo solamente de un día, es supervisar, observar permanentemente las condiciones, estar al tanto, y eso fomentar en el trabajador que lo haga por su cuenta. ¿Ustedes se imaginan si los trabajadores permanentemente observaran, reportaran, comunicaran, tomaran acción inmediata y no dejaran pasar el tiempo? Los accidentes no se materializarían, o sea, habría incidentes. Esa parte como que todavía los trabajadores no lo tienen definido, prefieren que pase algo crítico para tomar acción, o prefieren que pase algo crítico para recién mejorar, ¿no? Esta filosofía de que ser reactivo es cuando recién puedo actuar, se ve en muchos sistemas, ¿ah? En el ambiente, en calidad inclusive, sistemas alimentarios, y no solamente seguridad. Pero acá estamos hablando del ser humano, ¿sí? No estamos hablando de procesos, no estamos hablando del entorno ambiental, estamos hablando de personas que tienen familia, proyectos de vida, que se consumen, que se rompen por un simple accidente o un incidente que da como consecuencia un accidente mortal. El accidente de trabajo, como ven en la fotografía, es la fotografía del incumplimiento. Algo se ha roto, algo ha pasado, ya sea por parte del trabajador o por parte de la empresa. O sea, cuando se rompen los controles, lamentablemente el accidente se materializa. Y hay que tener bastante tino a la hora de investigar, y mucho más detectar la causa, no buscar responsables, no buscar
personas que con nombre propio sean los motivos de despido o motivos de cambios de área. Obviamente también no vamos a dejar de lado que si un trabajador, sea supervisor, sea mando medio o sea parte operativa, incumple un requisito ya pactado con él, definitivamente hay sanción, ¿sí? O sea, no es que pase de lado. Eso sí, ¿no? Ni bien el trabajador ingresa a laborar, en la inducción se le dice las 5, las 6 o 7 reglas básicas de incumplimiento. Si esto procede, se despide al trabajador. Eso es con total transparencia, ¿no? Una de las 5 reglas es, por ejemplo, si al trabajador se le detecta que no use el EPP en el momento adecuado, en el momento oportuno y cuando debe usar, es causal de despido. O sea, eso sí hay que ser bastante radical, no esperar, porque eso, si es que se escalona solamente con una amonestación verbal o física, eso es recurrente. Muy pocas empresas lo hacen, y he visto que sí lo hacen, el despido es inmediato. Otro motivo de despido, que el trabajador no cumpla los procedimientos o las actividades, y más aún si es trabajo de alto riesgo. Otro incumplimiento, que el trabajador ponga en riesgo a otros trabajadores, tal vez no señalizando o promoviendo que otros incumplan. Otro requisito, que no vayan a los cursos, y más aún a los cursos que son trabajos de alto riesgo, ¿sí? Porque hay también cursos que son para habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, ¿no? Que esos puede haber causas con motivo, pero cursos que te van a explicar, te van a entrenar cómo usar un arnés, cómo usar herramientas, y más aún si son críticas, y no vas solo porque tu supervisor o algún responsable no te dio el permiso, obviamente que eso es una amonestación grave, inclusive hay despido. El accidente de trabajo es la combinación de una serie de incumplimientos, ¿no? Como lo vimos en la parte anterior. Y como ven en la foto, es una tragedia para la familia. Hace 2 semanas, estuve en una empresa en donde lamentablemente hubo un accidente mortal y me convocaron para dar un curso de cómo se investiga accidentes. Y es triste ver que el accidente de trabajo, al menos el resultado de investigación, dan mucha fe a que el trabajador tiene la culpa. Y no es así al 100%, ¿no? Y lo más triste de esta empresa es que sus investigaciones, casi el 90% del año, era de culpa del trabajador. Era culpa del obrero o era culpa del supervisor y nunca de la empresa. Eso es totalmente mentira. Siempre, salvo que tú demuestres que la empresa no tuvo corresponsabilidad. Deming, en una de sus grandes premisas, investigaciones, demostró que casi el 80% de los problemas de una empresa es problema de la organización, de la administración. La misma suerte pasa para la parte de riesgos. La organización tiene que tener bastante cuidado en dejar de lado su responsabilidad, ¿no? O sea, no decir que el trabajador, como ya murió, él tuvo la culpa, ¿no? Tengan mucho cuidado. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen y lo puedo responder a nivel verbal. Algunas definiciones. Mire, hay que tener bien claro y transparente las definiciones de los accidentes de trabajo. Porque Dios no quiera, sucede uno de estos, hay que saber qué hacer, hay que saber cómo tratarlo, ¿sí? Lo que ve en la parte izquierda, esos rectángulos de amarillo, son accidentes propiamente dichos, ¿no? Accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidentes mortales. El accidente leve como concepto, en resumen, no leyendo todo, significa que es un descanso breve, o sea, hubo la lesión, hubo el descanso, pero el trabajador regresa a máximo al día siguiente de sus labores, ¿sí? Máximo al día siguiente. Eso es un accidente leve. El incapacitante es cuando hay un descanso, ¿no? Hay un descanso prolongado, justificado y con tratamiento. El accidente mortal, obviamente, eso no es negociable, el concepto es muerte, inclusive más de una, inclusive, ¿no? Dentro del incapacitante existen 3 tipos de tipologías: total temporal, parcial permanente o total permanente. El total temporal es cuando tu organismo, después de un gran descanso médico o durante un descanso médico, te imposibilita usarlo adecuadamente. Es decir, en resumen, mayormente es cuando estás en un prolongado descanso médico. Eso es un total temporal. O sea, estás reposando o en descanso médico íntegramente, por así llamarlo, pero temporalmente porque vas a regresar al trabajo.
El parcial permanente es cuando pierdes parcialmente un miembro o las funciones del mismo. Una función nerviosa, una función visual, aún sigue tus órganos, pero has perdido parte de la funcionalidad. Pierdes una mano, pierdes un dedo, ese es un tipo de accidente parcial permanente. Es decir, parcialmente pierdes algo, pero permanentemente no vas a poder usar la pérdida para seguir trabajando, ¿sí? Y el total permanente es, en resumen, la invalidez total, ¿no? Pero la invalidez total significa que una junta médica tuvo que haber garantizado el dictamen, por así llamarlo, que estás inhabilitado, ¿no? Mayormente una pérdida general, inclusive hasta la pérdida de un dedo meñique, ¿no? Siempre asociado al trabajo, ¿no? Un dedo meñique tal vez para un operador de turno sea difícil, o para un cargador también sea difícil, pero para un contador no necesariamente. Todo eso de ahí se analiza dentro de una junta médica. A ver, acá hay una pregunta. Vamos a ver qué nos dice. Ese concepto se basa en los actos inseguros, justo de Germán Ruiz, ¿no? De Trujillo. Ese concepto se basa en los actos inseguros del trabajador, sin tener en cuenta las condiciones del trabajo y la organización del entorno laboral. Muy bien, Germán, es cierto, ¿no? Todo eso está asociado a los actos y las condiciones, porque mayormente ese 80% de las causas de un accidente asociado al tema humano es asociado mayormente al acto, ¿no? Muchos dicen casi el 90% de los accidentes es producto humano. Claro, es cierto, pero es asociado al acto inseguro, o sea, porque el trabajador tuvo la culpa, ¿no? Pero si vamos a la causa raíz, ahí te das una gran sorpresa de que se voltea el enfoque, ¿no? Casi la mayoría de casos siempre es por producto de la organización, ¿no? Cuando uno ve la causa raíz. Muy bien, Germán. Ahora, pasemos un poquito a la metodología de la causa raíz. A ver, lo que ven en pantalla es una metodología de Frank Bird Jr., ¿sí? Un gran gurú del sistema de prevención de riesgos. Y Frank Bird mostró un modelo llamado causalidad de accidentes. ¿Por qué causalidad de accidentes? Miren, ustedes ven rectángulos en vertical divididos en 5 factores, ¿no? Cuando sucede un accidente, lo primero que sucede siempre es una pérdida, ¿sí? Estamos en el bloque izquierdo, es el efecto, ¿no? Es la pérdida. Es decir, cuando pasa un accidente y queremos investigar, el análisis va de derecha a izquierda. Pero cuando quieres implementar controles, acciones para evitar accidentes, vas de izquierda a derecha. Entonces, supongamos que suceda un accidente. Un trabajador estuvo manipulando el montacargas, operando el montacargas, y lamentablemente, como pasó en una realidad, hizo una mala maniobra y el montacargas colapsó en el lado derecho. ¿Sí? Ante esa situación, sí, pérdidas materiales inclusive del montacargas, hubo derrame inclusive de combustible al medio ambiente, pérdidas, no máximas, pero sí mínimas. Hubo fractura del hombro derecho del trabajador porque se rompió inclusive el cinturón y el trabajador cayó de costado y todo su hombro colapsó en el piso, ¿no? En el patio de maniobra. Es decir, hubo una pérdida, estamos en el bloque izquierdo, pero esta pérdida fue causada por ¿qué? Me olvidaba. También puede haber pérdidas de proceso. En este accidente de montacarga, casi 2-3 horas para hacer toda la limpieza, para nuevamente retomar las operaciones de traslado. Entonces, una pérdida de proceso en el tiempo, o pérdida inclusive de recursos, ¿no? Porque hay que darle mantenimiento al montacargas, limpieza nuevamente al patio de maniobras, etc. Es decir, en este campito que ven aquí, se describe la pérdida. Pero esta pérdida, como ven la flecha, es causado ¿por qué? Por un accidente. En este campo accidente se describe el accidente. Por ejemplo, siendo las 10 de la mañana, el operador de montacargas, Carlos Aguilar, estuvo operando el equipo para trasladar mercadería del almacén 1 al almacén 5. Durante su traslado, hizo una maniobra hacia la izquierda para entrar al área de almacén, pero perdió el equilibrio y el montacarga colapsó y cayó en el lado derecho, dando como fractura
un hombro izquierdo y hubo derrame de gran consideración. Es decir, en este campo se describe el accidente. Por eso, retomando, hubo la pérdida, pero causado por el accidente. Ahora preguntamos las causas. ¿Por qué pasó el accidente? Las causas son inmediatas. Hubo una causa inmediata que causó directamente el accidente. Como este trabajador, Dios mediante, estuvo vivo, no pasó una muerte, se le preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te accidentaste? ¿Por qué te volteaste? Mira, es que giré rápidamente. ¿Y por qué giró rápidamente? Es que, mira, estuve distraído y no me di cuenta de que había varios materiales del área de molino en el área de maniobra y tuve que maniobrar. O sea, no te diste cuenta, fue un acto subestándar, ¿no? Estuviste distraído. Es decir, los accidentes pasan por acto subestándar o acto inseguro, pero también por condiciones subestándares. Una es el entorno, ¿verdad? O sea, el accidente fue por distracción del trabajador, pero también porque hubo montículos de bolsas. Entonces, dos situaciones, actos y condiciones. Siempre el accidente tiene causa inmediata. A veces puede ser por acto o a veces por condición, o a veces a la vez los dos. No necesariamente los dos, puede ser uno de los dos, ¿sí? Hay que justificarlo bien. Hasta ahí la causa inmediata, y eso es lo que causa directamente el accidente. Las empresas mayormente quedan ahí nomás. Ah, se distrajo su memorándum, ¿sí? Y su despido. Ah, hubo una bolsa ahí en el patio de maniobras. Ya, muévela, señalízala o limpio. Ahí nomás queda. Totalmente errado, ¿verdad? Porque hay que preguntar por qué estuvo distraído y por qué estuvo la bolsa ahí. Por eso entran las causas básicas. Factor personal y factor de trabajo. Cuando sucede un acto subestándar es porque pasó un factor personal. Y el factor personal puede ser porque falta de conocimiento, problemas personales, falta de motivación, falta de habilidad, tensión mental, problemas psicológicos. Es decir, hay que preguntar al trabajador. En este caso que vimos, se le dijo al trabajador, ¿por qué te distrajiste? Si tú eres un trabajador A1, siempre estás pilas, ¿no? Lo que dijo él es que tenía problemas familiares y toda la tarde estuvo preocupado, ¿no? Y también que puede influenciar, ¿eh? Y ahora, ¿por qué estuvo la bolsa ahí? Preguntamos al área de molino, ¿por qué lo pusiste ahí? Mira, es porque lo pusimos ahí porque no había espacio en la otra planta. Es decir, un tema de trabajo, la falta de espacio, la falta de ingeniería, ¿sí? Por ahí alguien dirá la falta de procedimientos, inclusive no había procedimientos. Es decir, causas básicas del accidente. Si se dan cuenta, hemos hecho una retrospectiva de la investigación, pero ahí nomás no queda, hay que tomar acciones, ¿verdad? A las causas. ¿Por qué estuvo distraído el trabajador y por qué, perdón, si la causa inmediata estuvo distraído y la causa básica es porque estuvo preocupado y la condición era que había desorden de montículos y la causa básica era que no hay inspecciones, no hay orden y limpieza, ¿por qué pasa eso? O sea, siempre existen 3 faltas de control a nivel de sistema de gestión, ¿ok? Por favor, no se quede solamente en la causa básica. Siempre pregunte, ¿dónde falló el control? La falta de control que ven en el lado izquierdo es al sistema de gestión, ¿eh? No es al área de seguridad, no es al área de medio ambiente. Algo ha fallado del sistema de gestión. Ahorita respondo la pregunta de Sara, ¿sí? Quisiera terminar esta parte. Todo accidente existen 3 tipos de falta de control para que suceda. O bien, no hay programas adecuados, los estándares, procedimientos no se cumplen o son inadecuados. Para este ejemplo real, que el señor estuvo distraído por preocupación, es que a la empresa no le interesa el comportamiento de los trabajadores, no le interesaba estar preguntando cómo va, o entrevistas, o comunicación abierta, porque tranquilamente el trabajador hubiera parado su trabajo, hubiera hablado con su jefe, no puedo trabajar, estoy preocupado, por favor ayúdame. Eso es un programa de comunicación efectiva, por ejemplo, y no había. En el tema de estándares, muy fácil, en esta empresa no había señalizaciones, no había orden, limpieza, la gente no sabía qué hacer en caso de falta de espacio, dónde colocarlo, ese es orden y limpieza. O sea, no había estándares. Entonces, ahí deberías tomar acción en esos 3 controles. Vamos a ver las consultas. Por favor, si pueden levantar la mano,
¿sí? Y se pueden escribirlo, por favor, en el chat, si fueran tan amables, ¿sí? En el chat la idea es que se describa. Espero, por favor, los comentarios. Vamos a ver acá, preguntas ¿y qué medida, dice acá, Sara pregunta, ¿y qué medidas se puede tomar en caso de que un operario tenga 3 accidentes? A ver, Sarita, por favor, si puedes. Sara, por favor, si puedes confirmarme cuál sería ahí tu respuesta más específica, a qué te refieres con 3 accidentes, ¿sí? No sé, 3 accidentes tal vez a la vez, o 3 accidentes tal vez en frecuencias distintas de días. Por favor, me confirmas para poder responderlo un poco mejor, ¿sí? Te espero mientras yo sigo la clase, ¿sí? Frecuencias distintas. Muy bien. Vamos a ver. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? Lo primero que la organización tiene que hacer cuando pasa un accidente es inmediatamente investigar, sí o sí. Dios mediante, si el trabajador puede conversar con los testigos, ver la causa, ¿sí? No ir al trabajador. Y por favor, que la causa sea debidamente identificada. Y hablar con el trabajador para que sea libremente comunicativo, para que mejore permanentemente y no vuelva a pasar. Eso ni bien pasa el accidente. Si vuelve a pasar el accidente con la misma persona, sí hay que preocuparse. O uno, la causa raíz no ha sido efectiva o la acción no ha sido efectiva desde el primer accidente. Primero revisas eso. Si todo está conforme, ahí recién entrar con el trabajador. Preguntar por qué. Un tema psicológico, un análisis personal, ver su examen de ingreso psicológico, hablar con el médico ocupacional o con quien corresponde en la empresa, con algún psicólogo de la empresa para que nos ayude. Ese trabajador es la segunda vez, o sea, o es que no le interesa su vida o problemas personal, hay que llegar hasta ese nivel. Porque he visto casos de empresas que no le, o sea, a la segunda lo despiden y es un trabajador aún, es un trabajador altamente productivo, pero se accidenta. Una vez en una empresa, a la segunda vez sí se le hizo las pruebas psicológicas de inmediato. El trabajador tenía bastante fobia personal, fobia a trabajar solo porque él trabajaba de noche y nadie le interesaba. Obviamente que el trabajador también formó. Tenía fobia a trabajar en altura, porque el accidente fue en altura. Es decir, se le había escapado a la empresa muchos controles que debieron haberlo visto en su momento. Ok. ¿Sí? No sé si eso aclara la pregunta, ¿sí? Salvo que por ahí también Sarita me confirme si fueron causas similares o el accidente fue similar o fue distinto en esas frecuencias. Muy bien. Vamos a ver. Acá hay una pregunta, a ver. HP Notebook. En todo caso, se debería a un problema de estrés, el cual sí tiene solución. La empresa debería organizarse y armar programas deportivos. Muy bien, HP Notebook. Sí me gustaría saber tu nombre, por favor. Muy bien lo que dices. Es importante que la organización, por favor, tome conciencia que los accidentes no le compete exclusivamente a seguridad. O sea, pasó el accidente, ya ve la causa, ¿no? Si puedo despedir, bacán. No. O sea, hay que explicarle a toda la organización cómo es la metodología, ¿no? Que el accidente hasta puede ser por producto de un factor psicológico, ¿no? O como dijo ustedes, a través de reducir el estrés. Miren, el estrés lamentablemente no se puede eliminar. Eso es imposible. Se puede reducir el impacto, sí, porque trabajar bajo presión es diario, o sea, es permanente. Hasta en casa estamos bajo presión, ¿no? Por los problemas de la vida familiar. Lo que recomiendan es temas deportivos, fomentar el deporte, inclusive hacer descansos pausados, lo que es pausas activas, ¿verdad? Acá Junior pregunta, ¿no? ¿Qué medidas se tomarían en caso de un trabajador sea culpado injustamente y el accidente haya sido provocado por otras personas? Mira, Junior, te respondo por la experiencia, ¿sí? El trabajador, cuando se le hace la inducción, se le hace la capacitación, se le tiene que ser bien sincero. Los accidentes solamente van a eliminar causas, no van a las personas. Bajo ese enfoque, perfecto. También se le debe decir,
El trabajador que estuvo involucrado en el accidente, y más aún fue el accidentado, tiene que aceptar la causa como real, no es que se le imputa o se le impone, es una forma de motivar, o sea, es una cultura empresarial. La causa va a lo real, no es que se me ocurrió, mira, tú tienes la culpa, te agarro a ti, porque tú estuviste distraído y injustamente. Y lo más triste es que el trabajador sabe que fue injusto. Tranquilamente el trabajador puede ir a Sunafil o al Ministerio de Trabajo y denunciar, porque tiene que estar la firma, ¿no?, del trabajador aceptando como parte de la investigación. Es no creíble que un trabajador, y más aún que ha participado desde el accidente, se le pregunte como testigo, se le pregunte como investigado y no firme, y más aún esté firmando, aceptando que algo que no fue, eso sí es negligente, ¿no? Y el trabajador sí debería tener un poquito más de consecuencia en sí mismo, ¿no? Oye, te estás afectando, y es un no rotundo. Pero sí ahí falla mucho la organización, o bien porque investigó mal, o bien porque el área de seguridad, quien se encargue de gestionar el tema de accidentes, la vio fácil, pues no, o sea, agarremos al primer trabajador, que además es nuevo, ¿qué va a decir? Y me ha pasado, al menos en las charlas que doy, sí, siempre promuevo que el trabajador no firme, hasta, al menos la investigación, hasta que esté seguro de la causa y de las acciones que van a recomendar para que no vuelva a pasar, ¿sí? A ver. Otras preguntas, por favor. Acá veo más preguntas. Bueno, son las mismas, pero al menos espero que se las haya respondido adecuadamente, por favor. Ok. Continuamos ahora con un ejemplo, ¿sí? Ya no es industrial, ahora es un ejemplo de servicios, ¿no? Usemos la misma metodología, ¿ya? Esto que ven aquí es una investigación real de un accidente X. Columna verde, lado izquierdo, es el campo de las pérdidas, ¿verdad? La señora Díaz presentó fractura de la rodilla izquierda y contusión moderada en la región de la mejilla derecha. Fue llevada a la clínica más cercana. El médico de turno le dio un descanso de 2 meses. O sea, esa fue la pérdida, ¿no? La lesión personal. Inclusive acá se pudo haber incluido que se tuvo que contratar a otra persona para su reemplazo, esa pérdida de proceso. ¿Por qué pasó la pérdida? Está ese rectángulo vertical color celeste. Se describe el accidente. El día martes 16 de julio de 2016, la señora Carla Díaz se encontraba bajando el piso 8 hacia el piso 9. Mientras bajaba, se tropezó y cayó a la zona de descanso. La señora Díaz presentó fractura de la rodilla izquierda y contusión en la región de la mejilla derecha. Acá se describe el accidente. ¿Por qué pasó esto? Como ya vimos en la parte teórica, por un acto y condición. Ojo, no necesariamente los dos a la vez, siempre puede haber uno o los dos. ¿Por qué pasó? Cuando se le preguntó a la señora, iba un poco rápido. No se agarró del pasamanos y el escalón no tenía el protector antideslizante, por eso se resbaló también. Es decir, los dos primeros vienen a ser actos inseguros, actos subestándares, ¿verdad? Producto de la persona. El último, escalón no tiene protector, es una condición subestándar. Pero ahí nomás no queda la causa, ¿no? Porque ya vimos de que hay que preguntar el por qué, para saber la causa básica. ¿Por qué ibas un poco rápido? Mira, iba porque estaba nerviosa, había peleado con su jefa. ¿Ok? No se agarró del pasamanos. ¿Y por qué no te has agarrado del pasamanos? No se acordó que debía de agarrarse, ¿no? El escalón no tenía protector antideslizante. ¿Por qué? Bueno, el área de mantenimiento no sabía que tenía que instalar esos protectores. Lo que ven de amarillo son las causas básicas. El primero es un factor personal, ¿sí? Estaba nerviosa. El segundo, no se acordó, también un tema personal, se distrajo. Y el último, que el área de mantenimiento no tenía o no sabía que tenía que instalar, era un tema de trabajo, no un factor empresarial. Hasta ahí las causas se fueron detectadas y el que menos toma acción, mentira, hay que preguntar cuál es el control faltante o dónde está la falta de control. Lo que ven con azul y fondo de letras blancas son la falta de control. Estaba nerviosa y había ampliado. ¿Por qué? Porque no existe un programa de comunicaciones y manejo de conflictos. O sea, la empresa no tenía un programa de cómo manejar los conflictos, ¿sí? En el tema del pasamanos, no hay un programa de comportamiento seguro, por ejemplo, ¿no? Mantenimiento, no sabía que debía instalar. No hay un programa de mantenimiento de infraestructura. Ojo,
No quiere decir que aquí tienen que estar los tres, ¿ah? Tranquilamente no hay programas, así de sencillo, o no hay estándares, o están incumplidos. Para esta empresa no hay ningún programa, porque el estándar había. Tal vez por ahí alguien me diga, ok, había un procedimiento de cómo subir, bajar, o algunos controles preventivos de cómo subir escaleras, o el tema de cómo instalar protectores, tal vez había, pero para este caso el comité investigador lo hizo de esa manera, ¿no? Full programas, faltantes. Vamos a ver las consultas. A ver, Jacqueline nos dice, hay casos que suceden que culpan al trabajador y la empresa no se responsabiliza. ¿Cómo se debe actuar en esos casos? A ver, acá hay un tema. Si el trabajador no conoce sus derechos, tranquilamente abusan de nosotros. Abusan de tal manera que nos dicen, tú eres el responsable y punto, si no te denuncio por negligente, ¿no? Y nos entran al miedo. Ahí sí hay que fomentar en el trabajador que conozca sus derechos. Uno, reportar accidentes, reportar cualquier condición insegura y que le den solución, y paralizar el trabajo si es que veo algo inseguro, ¿no? Eso es lo primero. Pero si aún así culpan al trabajador, hay que ser acá muy realistas. Miren, hay una ley, la ley 30222, que es una modificatoria de algunos artículos de la ley 29783. En esta ley 3222 hay un acápite que dice sobre liderazgo que el empleador, en caso de accidente, si es que demuestra que el trabajador fue negligente ante un accidente de trabajo, no tiene responsabilidad de cárcel, ¿no? Pagará la indemnización, etc. Es decir, se lava las manos al empleador si se demuestra que el trabajador fue negligente. Bajo ese enfoque, algunas empresas están siendo muy radicales, ¿no? Para que el trabajador también sea responsable. Mucho cuidado acá. Debe quedar las cosas bien claras en las responsabilidades. Entonces, recomendación, Jacqueline, fomenta en el trabajador que conozca sus derechos y haz que la empresa conozca bien la metodología de accidentes. Porque tranquilamente este trabajador que se le culpa va a Sonafil, va al ministerio con todo su derecho y tranquilamente él se va a negar, o sea, a que no fue la culpa, ¿no? Y lo más triste es que asumo que este trabajador que se le ha culpado ha firmado algún acta de investigación, algún acta, porque mientras el trabajador no firme, o siempre cuando pueda, porque puede estar accidentado por meses y no pueda estar como testigo, pero si los testigos saben que él no ha sido y encima se le fomenta que lo hagan para que él sea, es crítico, ¿no? Merly pregunta, ¿qué pasaría si un trabajador se enferma por causas de un ambiente laboral tenso dentro de su área de trabajo? ¿Qué medidas debe tomar la organización en esos casos que últimamente ya son frecuentes? Lamentablemente en nuestro país no hay norma legal, o perdón, sí hay una norma legal donde te dice enfermedades profesionales, ¿sí? Pero en esa lista de enfermedades profesionales no está el estrés laboral. Hay enfermedades de neumoconiosis, hipoacusia, problemas, asmas laborales, ¿no? Pero no hay un tema de enfermedad por el estrés. En otros países como España, Colombia, Venezuela, sí está normado esto. Y más en España, donde el estrés laboral sí es penado, ¿no? Y se puede demostrar inclusive. Pero en nuestro país, te voy a ser muy sincero, las empresas hay que ser bastante responsables socialmente hablando para que les interese y que asocien que el estrés es producto del trabajo o es causal del trabajo. Porque también puede ser el estrés de casa, también puede ser el estrés social, el estrés, un conflicto con un trabajador, con un colaborador en el almuerzo y te vas con la amargura y te vas a trabajar así, te distraes, te accidentas o te enfermas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso que las empresas dicen, no es mi responsabilidad, o sea, el estrés no está normado, ¿no? Que sea como enfermedad, al menos en el país. Pero sí, una buena práctica debería la empresa fomentar ejercicios internos cada 50 minutos, 10 minutos, o descansos cada 50 minutos, un descanso de 2 minutos tal vez, relajación, o una vez al día hacer ejercicios de estiramiento para aquellos que están en actividad pasiva o aquellos que están en actividad repetitiva, hacer trabajos pasivos, ¿no? Es un tema más de ergonomía, pero sí se debería fomentar eso, ¿no? A ver, Gianfranco nos comenta, ¿no? Claro, en un trabajo rutinario pasa esto,
Por eso nosotros como nuevas generaciones debemos llegar a cargar de seguridad y proteger a nuestros trabajadores. Es cierto, Gianfranco. Miren, lamentablemente nuestros profesionales, sean técnicos o sean universitarios, no tienen en su currícula de estudio, salvo que sea una carrera de seguridad y salud en el trabajo, no tienen en su currículum, por ejemplo, carreras como administración o carreras como economía, filosofía o carreras así muy administrativas, no tienen en sus sílabos eso, a sabiendas de que van a entrar a una empresa y se van a topar de eso, ¿no? Muchos me dirán, pero ¿qué tengo que ver yo? Yo soy administrativo, nada me va a pasar, mentira. Enfermedades ocupacionales a largo tiempo, ¿no? Ingenierías, carreras como psicología, recursos humanos llevan ciertos temas de salud en el trabajo, ¿no? Pero muy pocos, hasta en los colegios no hay, ¿no? Sílabos como eso. En Chile, por ejemplo, el sílabo para inicial, primaria, secundaria, ya incluye temas de prevención de riesgos. Acá todavía estamos bastante inmaduros en eso. Pero un buen dato lo de Gianfranco, o sea, hay que tener bastante estímulo desde casa, inclusive en la prevención de riesgos, ¿no? Muy bien. ¿Tienen algunas dudas, consultas? Ya al menos les he respondido. Les agradezco su tiempo, vamos a seguir. Cualquier duda, por favor, me interrumpen. ¿Sí? Muy bien. Ok. Pasemos ahora al proceso de investigación en sí, ¿no? ¿Cuáles son las fases para la investigación? Lamentablemente pasemos desde la parte superior hacia el lado de izquierda a derecha, ¿ya? Lamentablemente pasa el accidente, ¿sí? Inmediatamente primeros auxilios, ¿sí? Y también tienes que informar a los supervisores, al jefe directo. Si es posible, por favor, a veces estamos solos en un trabajo y pasa un accidente, debemos informar, ¿sí? En ese caso, cuando estamos solos, no debemos estarlo, o sea, y más aún si es trabajo de alto riesgo. Cuando uno trabaja solo tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno, si es trabajo de alto riesgo, altura, trabajos en caliente, trabajo con motores, con equipos, trabajos en espacios confinados, de acuerdo a tu matriz de riesgo, no puedes estar solo. Pero si tú ves ahora, si no es trabajo de alto riesgo, pero ves las condiciones que no son críticas, o sea, que el trabajador puede trabajar solo en un trabajo básico, tranquilamente lo puedes dejar solo y cerca de una alarma de emergencia, ¿verdad? Para que pueda hacer lo posible, pero siempre supervisando. Después, atención médica si es aplicable. Posteriormente, analizar la causa de manera inmediata. Por favor, chicos, ni bien pasa el accidente, el análisis es inmediato. Hay que ir a la escena del accidente de manera inmediata. No esperar días, porque las evidencias a veces se pierden, o se borran, o se guardan. Una vez que pase el análisis de causas, se va a la causa básica. Las acciones, por favor, tómenlo acorde a la causa. Por ejemplo, si la causa es, mira, el trabajador se distrajo porque tiene problemas familiares. Ya, como acción, vamos a hacer una visita al 100% de todos los trabajadores en sus casas, domicilios, para ver cómo están viviendo. Excelente, ¿no? Pero no es tan fácil. Inclusive, eres un trabajador de 20 personas, una empresa de 20 personas, no tienes área social, entonces, ¿cómo vas a hacerlo? O sea, tiene que ir acorde, ¿ya? Acorde a las causas. Después las implementas y finalmente seguimiento. Una acción es efectiva cuando no ha vuelto a pasar la misma causa o cuando no ha vuelto a pasar el mismo accidente, ¿sí? Vamos a ver algunas consultas, a ver en el chat. Germán Ruiz nos dice, ¿podría aplicarse este modelo a la afectación psicológica en los riesgos psicosociales? Por ejemplo, el síndrome de agotamiento. Claro. Por ejemplo, ustedes saben de que la ley de seguridad nos obliga a medir temas psicosociales, ¿no? Es decir, factores organizacionales que puedan afectar el nivel psicológico, mental, inclusive de los trabajadores, como el estrés, el maltrato, el abuso, el clima, la comunicación, los horarios, ¿no? Todo eso. En una organización, por ejemplo, se hizo esta evaluación y hubo varios casos bien críticos, ¿sí? Casos de personas de alta jerarquía que tenían un mal concepto de la alta gerencia.
Inclusive no les interesaba reportar la comunicación sobre seguridad porque sabiendo que no le iban a hacer caso. Y uno de estos trabajadores fue un caso bien excepcional porque era bien crítico al sistema. Se le pasó un examen un poquito más de salud ocupacional y se le encontró un estrés bien alto. Y cuando se le entrevistó al trabajador, era soltero, de gran nivel económico, familia era pudiente, vivía en una zona residencial, hacía deporte inclusive, pero su labor era bien crítica acá, ¿sí? En la empresa me refiero. Entonces, salía de la empresa, obviamente era otro mundo, se olvidaba. Pero mientras estaba en la empresa no rendía mucho inclusive. Entonces, ¿qué hizo la organización? Porque tenía un cargo gerencial. Lo que hizo fue ver su caso. En su caso fue específico que organizara bien su información, de dónde venían los problemas de otras áreas inclusive. Había una envidia profesional, ya que era una persona muy preparada. Entonces sus gerentes homólogos tenían una cierta envidia, celo profesional, lo cual le causaba también a él indignación. Había mucho bullying, mucho mobbing, tal vez a nivel jerárquico, entonces le causaba ese estrés. ¿Qué hizo la organización? Talleres a nivel integral a las gerencias. Rompieron los paradigmas de que acá los celos no existen, acá tenemos que aprender de todos un poco, ¿sí? Inclusive todo lo aprendido tenían que informarlo en efecto cascada. Inclusive los gerentes rotaron, un gerente iba a un área, otro a otra área, y cada uno a fin de mes informaban sus avances del área donde fueron de visita, ¿no? Entonces hubo un tema de retroalimentación bastante efectiva, pero es un trabajo bastante de hormiga, no es tan fácil. Hay que detectarlo bien. Es importante en los monitoreos psicosociales, ergonómicos, físicos. Patricia, a ver, en la empresa donde trabajé se tenía un techo de una tolva roto. Se contrató a un externo para su reparación, pero este no vino. Entonces, el operario le insistió al técnico de la empresa, sin coordinar con los ingenieros. El técnico subió a hacer el trabajo sin avisar a los ingenieros y al término del trabajo la calamina se rompió, al técnico se le cayó. En este caso, el técnico realizaba el trabajo sin coordinar con el jefe inmediato, pero hizo caso al pedido del obrero. Allí como se ve la responsabilidad. A ver, Patricia. En primer lugar, si el trabajador de cualquier empresa se le ha capacitado para informar, uno, que el trabajo que yo voy a hacer no estoy preparado, lo paro y lo informo, ¿sí? Si el trabajador ha sido informado bajo esa consigna, tranquilamente, Patricia, lo despides. Al técnico y al obrero. Así de sencillo. Porque si el trabajador se le ha dicho cualquier situación de alto riesgo y no hay las condiciones de parar, así de sencillo, sea cual fuese, y me informas. Pero si sin seguridad nunca recibió esa información, y peor aún, pasa el accidente, y veo la causa, y es negligencia del trabajador, yo lo despido como responsable de empresa. Y tiene que estar bien estipulado. Ahora, si el trabajador nunca fue informado, nunca se le dijo lo que tenía que hacer en caso de esas situaciones, ahí la responsabilidad de la empresa, ¿sí? De la empresa. Porque no ha informado los peligros y riesgos al trabajador, sea obrero o técnico. Ten en cuenta esas dos figuras porque pasa. Y en el caso que me has dicho, ahí la responsabilidad, pero ahí no colocas en tu texto si es que se le ha capacitado al trabajador, ¿no? En estos casos de negativa. Como digo, si fue negativa conocida, ahí sí es despido inmediato. Ambos. Porque el técnico se asume que tiene un perfil profesional un poquito más elevado, ¿no? Con conocimiento tal vez más proactivo. Pero ahí se va el despido a los dos. Salvo que se le haya comunicado, ahí sí la pregunta es, oye, te he comunicado, te he capacitado y encima lo incumples. Habría que ver también en qué falló como empresa. Tal vez no le ha dado el seguimiento. O sea, tienes que ir por todas las aristas. ¿Sí? Muy bien. Otras preguntas tal vez. Consultas. Aquí hay otro, miren, por ejemplo, ¿no? Acá dice Esdras y Panaqué. ¿Existe algún tipo de responsabilidad de la empresa
Si tu empleador te obliga a buscar expedientes que han sido siniestrados ante una inundación, fenómeno del Niño, y cada vez que se tiene contacto con los mismos se producen dolores de oído, picazón, nariz y de manos, e incluso te piden que saques copias de los mismos, y al abrirlos sale polvo o papel molido, debido a que fueron lijados de los costados para extraerles el lodo. A ver, gracias por tu comentario, Esdras. A ver, cualquier trabajo que tú hagas en una organización, se te tiene que informar sí o sí los riesgos. Y más aún, tienes que conocer los peligros y riesgos. Si no conoces los peligros y riesgos, exige, señor gerente, necesito saber qué controles tengo que tener en cuenta, qué voy a hacer. Y más aún, cuando te den la matriz de riesgo, debería estar todos los implementos de seguridad para esa actividad. Eso en un entorno ideal, ¿eh? Donde tú te niegas. Pero si te exigen, tú tienes que negarte sí o sí. No pueden obligarte. Pero ahí tú me dirás, sí, pero la necesidad del tema económico ya depende de ti, Esdras. Eso depende de ti. Porque tienes que cuidar tu vida. No puede ser de que un empleador te exija, ¿sabes qué? Ve a tal almacén, revisa. Pero un momentito, esa es una nueva actividad. No la conozco. O sea, actividad ya hecha, hay EPPs. Mínimo ahí, Esdras, es gafas, goggle, para que te tape toda la parte de los ojos, respirador inclusive, no solamente con lo que usan los enfermeros, como tapones, no, tiene que ser un respirador orgánico, porque hay hasta ácaros hay ahí. Entonces, hasta guantes inclusive que son quirúrgicos, para que no se afecte, porque depende también de la dermis, porque hay personas que son muy alérgicas a la humedad. Por ejemplo, el que habla yo, sufro mucho alergias al polvo y a la humedad también, y más aún si es moho. Entonces, yo detecto eso, empiezo a estornudar, alergias, me falta respiración, entonces es bien complicado. No deberías. La responsabilidad es tuya, decir que no. Si te obliga, te recomiendo que mejor te retires de la empresa. No te pueden obligar. Si has visto en otros trabajadores que hacen lo mismo, tranquilamente puedes denunciar. Eso es denuncia inmediata. No puede el empleador obligarte a hacer algo que no está preparado para el control. Y lo más triste es que si pasa el accidente o la enfermedad, ellos se lavan las manos, porque te van a decir, pero tú deberías haber sabido que esto es alto riesgo, ¿no? Pero señor gerente, usted tiene la obligación de capacitarme. Ahí entra otra causal. ¿Por qué no te negaste, ¿no? Como trabajador. Tengan mucho cuidado, no abusen de sus derechos. Mayormente los empleadores abusan de nosotros porque no conocemos nuestros derechos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sigamos a ver con la metodología de los accidentes. Aquí importante, ¿no? Cuando pasa un accidente, por favor, ahí ven un cuadrado en el lado izquierdo, sirve no para, oye, ¿quién fue? ¿A quién despedimos? ¿Otra vez González? ¿A quién descontamos? ¿A quién suspendemos? ¿No? O sea, no pensar en la persona. Eso sí es otra labor titánica, ¿ya? Porque el que menos no reporta accidentes por no buscar responsables y despidos, o el que menos no quiere reportar o participar como testigo porque ya no ha votado. No, hay que fomentar que no. Es una labor bien interesante a nivel cultural, es un cambio de mentalidad. Si no, hay que buscar lo que ven en el lado derecho, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿En qué turno pasó? ¿En dónde pasó? ¿Quién estuvo de testigo? ¿Existe algún procedimiento de trabajo? ¿No se cumplió el procedimiento? O sea, esas cosas hay que buscar, ¿sí? ¿Cómo se puede evitar accidentes? Aquí ven algunas recomendaciones, miren. El EPP, tienes que usarlo lo necesario, o sea, no tienes que ir como astronauta, solo lo necesario, sea EPP específico o EPP básico, ¿no? El específico va al tipo de trabajo, ¿no? Ya sea trabajos en altura, o espacios de confinados, insumos químicos. Cuídalos, o sea, inspecciónalos, informa si están deteriorados, manténlos limpios, almacenados bajo techo, en lockers, bien conservados. Cámbialos si están deteriorados también. No los maltrates y exige siempre protección. Es decir, no permitas, por favor,
que te digan, sube al andamio, trabaja de esta manera, justo lo que decía Esdras, ¿no? Trabajar en un lugar donde las condiciones afectan a mi integridad, oye, dame el EPP, si no, no puedo trabajar. Con respecto a los procedimientos, por favor, cúmplelos permanentemente, ¿sí? No te guíes de la experiencia, el exceso de confianza. No digo de que el exceso de confianza pues no sea malo. Por ejemplo, cuando uno lleva años conduciendo un auto liviano, a veces lo haces con una sola mano, o a veces inclusive te mueves 1 metro sin las manos en el volante, ¿no? O sea, ya tienes experiencia, ¿no? Pero, oye, no lo hagas en un entorno no seguro. No quiere decir que no lo hagas, pero ten mucho cuidado. Cuando uno sabe sus trabajos, cuando uno sabe sus procedimientos, confía mucho. Y a veces también eso es producto de accidentes, ¿no? O pregunta si no sabe, no seas orgulloso. O sea, pregunta algo, no asumas, porque sí ha pasado que, no, pero eso se asume que, bueno, se asume que voy a trabajar hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero no, o sea, tu turno es hasta las 5, esa hora adicional te la van a pagar, no la hagas por horas extra, o sea, pregunta. Los procedimientos bien escritos, bien entendidos, ¿sí? Los métodos de trabajo, por favor. Los trabajos se hacen de acuerdo a lo que te diga el supervisor o jefe. Obviamente que ya está escrito en un procedimiento, ¿no? Cualquier indicación adicional, convérsalo con tu responsable, con tu supervisor. No hagas ningún trabajo que ponga en juego tu vida. No exageres. No muevas herramientas inadecuadas. No uses herramientas hechizas, tal vez. O no saltes en las áreas de trabajo. No bromees en las áreas de trabajo, ¿no? Mantente siempre alerta. Los 5 sentidos, por favor. Gusto, olfato, tacto, vista, siempre activos. Así suena un poquito infantil, siempre activo, por favor, para que siempre esté en permanente evidencia de proactividad. En las herramientas, manténlas siempre ordenadas, con sus señalética, codificación, aquellos que no sirva, desecha, pon, reemplaza. Siempre usa con los fines adecuados, es decir, no uses hechizas, así de sencillo. Cámbialas, mantente capacitado, inspecciónalas antes de uso, usa tu checklist preuso. Muchos accidentes han pasado porque la herramienta ha fallado. ¿Y por qué ha fallado? No porque lo vendió sin proveedora, tú tienes la obligación de inspeccionarlo previamente. Algo ha fallado en el tomacorriente, en el punto de corte, en la conexión eléctrica, en el interruptor, estuvo rajada la broca, tienes que inspeccionarlo. Transporte de producto, o sea, mayormente en esto está asociado al tema de transportistas, ¿no? O sea, no hagas trabajos o actividades temerarias, respeta las señales, las velocidades, cuánta gente ha muerto lamentablemente por ser bastante negligente, ¿verdad? Hasta se ve en el tráfico, gente que se cruza la luz roja, cruza las señales que están en la pista que son permanentes, sino en las que están punteadas. Antes de iniciar tu transporte, por favor, verifica el estado de tu equipo de transporte, ¿sí? Hagan ese esfuerzo, verifiquen el equipo de transporte. Capacítate en caso que traslades de productos químicos para evitar fugas y comunica cualquier anomalía, ¿no? Inspecciona tu área de trabajo, por favor. Realiza cualquier inspección de herramientas, de EPPs, de locaciones, de insumos químicos, de lo que tengas en cuenta a la mano. Vamos a ver algunas preguntas. A ver, HP1 nos dice, me ha tocado en alguna oportunidad no tener que reportar a un accidentado y tener que sacarlo de la planta caleta. A veces la contratista nos sentimos obligados a hacer esto para evitar problemas con el cliente. Tengan mucho cuidado, ¿ok? O sea, si no reportamos el accidente, tranquilamente no te has afectado la parte legal, indemnización. Ahí, con todo respeto, estás abusando del trabajador. Eso es dolo. Como una vez me dijo un profesor, ¿no? Somos asesinos así, ¿no? O sea, estamos potencialmente ayudando a que el señor con el tiempo pueda morirse por una enfermedad interna o una gravedad consecuente a largo plazo sin que te des cuenta. Eso ya es algo negligente, ya es ser bastante antinatural.
¿Por qué? Porque no tuviste la prevención o supiste que el EPP fallaba y no lo reemplazaste porque es muy caro y pasó el accidente, oye, ¿sabes qué? Vámonos, yo te cuido, ven a mi casa. No, eso es... Entonces, ¿para qué haces empresa entonces? ¿No? ¿Solo para rentabilizar? No, la idea es buscar siempre velar por el valor social, personal y humanitario del trabajador. Giancarlo nos dice, ¿no? Claro, yo inclusive he visto a trabajadores de la luz, en OSA, que trabajan sin los EPP correspondientes. Trabajos de alta tensión, son peligrosos, puedan llevar a dejar la gente en coma. Claro, un impacto eléctrico en coma, sistema nervioso afectado, tics nerviosos, amputaciones, quemaduras internas, quemaduras viscerales, paros cardíacos. O sea, hay que ser bastante, a ver, tampoco se pretende estar como policía o hormiga detrás de la gente, ¿no? Pero si tú como empresario fomentas que la gente se cuide a sí misma, demuestras que hay programas, demuestra que hay evidencias que la gente participa, y aún así hay accidentes, ahí el trabajador es negligente. Así de sencillo, ¿no? Porque no hay otra forma de demostrarlo, porque tampoco hay que ir detrás de ellos, ¿no? Jacqueline Torres, por ejemplo, pregunta, ¿no? Hay casos que suceden que culpan al trabajador y la empresa no se responsabiliza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Siempre el trabajador debe saber sus derechos. Muy bien. El trabajo de equipo, esa es una habilidad blanda que tener muy en cuenta. Este caso que tú me comentabas, HP, que sale escaleta con el trabajador, eso demuestra que no hay trabajo en equipo, ¿no? O sea, que las labores solamente lo hacen por un tema legal nada más, ¿no? No por un tema de prevención. La idea es cumplir metas, ¿no? O sea, la meta a largo plazo es cero accidentes. Sé que es un imposible, pero la idea es llegar a eso y mantenerlo lo difícil, ¿no? La cultura de prevención es básica, y más aún con los compañeros. No trabajes solo. Todo lo que es la cultura interdependiente, ¿no? Me cuido, yo te cuido, ¿no? Veamos, por ejemplo, otras consultas, a ver. Vamos a ver. Junior, por ejemplo, nos dice, yo a inicios del año trabajé en una fábrica agroexportadora y justo esta empresa presentaba muchos deterioros en su infraestructura. Yo lo reporté a recursos humanos, pero no me hicieron caso. Yo les prevení a mis compañeros antes de que retirarme de la fábrica. Bueno, para serte sincero, Junior, lo mejor que hiciste es retirarte de la fábrica, porque hay que ser bastante, suena feo, ¿ya? Cabeza dura o, como dicen ustedes, más la juventud, o sea, cara de palo, ¿no? O sea, para decir, ¿sabes qué? Estás al frente de una situación de alto riesgo y no haces nada. O sea, me pongo a pensar, ¿habrán otras situaciones de riesgo donde vulneren mucho peor al trabajador? ¿Qué harás o qué no harás, no? Entonces, está muy bien lo que has hecho, retirarte de la empresa. Pero qué pena que esta empresa agroexportadora todavía piense solamente en el negocio, ¿no? O en rentabilizar. Muy bien, hasta acá la parte un poco teórica. Vamos a ver un poquito un ejemplo, ¿ya? Para ya finalizar nuestro curso. Tuve la oportunidad de estar en una investigación de un accidente. Este es un reporte de un accidente real. Este es el formato, es un formato de la resolución 050, que son los formatos obligatorios. Cuando pasa un accidente, tiene que llenarse de esta manera, ¿sí? De esta manera. Primero, ¿no? La empresa, el área de trabajo, el RUC, la separadora industrial, la empresa domicilio, el tipo de actividad, número de trabajadores asociados al ESTR, no afiliados, ninguno, nombre de aseguradora. En total hay 245 trabajadores, pero solamente han asegurado la parte operativa. Este campo de aquí es exclusivamente para los terceros, si es que hubiese accidente de terceros. En este caso fue un varón, Carlos Enrique Mayo, su DNI, edad, casado, área laboratorio, ingeniero de calidad, antigüedad de experiencia 10 años, sexo masculino, fue en el día, está en planilla, 2 años en el puesto, en esta empresa, número de hijos, número de horas trabajadas antes del accidente,
jefe inmediato, no tenía nadie a su cargo. Fecha del accidente, reporte el mismo día, fecha de investigación el mismo día, lugar exacto, sala de máquinas, ¿no? Este accidente fue incapacitante, total temporal, o sea, lo mandó a un descanso médico. Parte del cuerpo afectada, dedo medio, mano izquierda, número de días de descanso, número de horas de descanso laboral 120, daño al medio ambiente no, y tampoco al proceso. Descripción del evento, ¿no? El antes, durante y después. ¿Qué pasó? A ver, el señor Mayo se disponía a preparar una muestra al cliente Sapesa de la materia prima Prevatec, 2 kilogramos con 300 gramos, en la máquina mezcladora Nieder. El señor Mayo se dirigió a la sala de máquinas de preparación de muestra a las 4 de la tarde. Durante el evento, el señor Mayo procedió a encender la máquina mezcladora Nieder, colocó los 2 kilogramos del producto en el compartimiento de mezcla y procedió al cierre de la compuerta para el proceso de mezcla. El señor Mayo accionó el botón Dasprof Cover, es decir, abierto, cerrado, el cual hizo un cierre inmediato de la compuerta y ocasionó aplastamiento del dedo medio de la mano izquierda, entrando en contacto con el soporte de jefe revestido y la mesa metálica. Eso pasó a las 5. Después, el señor Teófilo, auxiliar, se encontraba en la sala de la máquina de muestras verificando cambios en los niveles. El señor Teófilo se percató del evento e inmediatamente accionó este botón, abierto o cerrado, a fin de que la compuerta se eleve y pueda liberar el dedo. El señor Captcha de manera inmediata auxilió al señor Mayo, brindándole asistencia, haciendo uso de hielo en la zona de lesión. El personal de producción accionó la misma alarma de emergencia, la cual pudo poner en alerta a todo el personal. El señor Ortiz, que es jefe de planta, a las 5:30, trasladó al señor Mayo a la clínica real. Causas inmediatas, actos y condiciones. Primer acto, operó equipo sin autorización y no aseguró adecuadamente. Condición, protección o barrera inadecuada. Y acá un resumen, ¿no? ¿Por qué operó el equipo sin autorización? El personal afectado operó la máquina sin autorización para el uso seguro. No aseguró, el personal afectado no aseguró de tomar las medidas de prevención en relación a sus dedos, ¿no? En control. Condición, protección o barreras inadecuadas. ¿Por qué? Bueno, acá se describe la causa, ¿no? La máquina mezcladora Nieder no presenta protecciones externas que permitan evitar que el personal de manera involuntaria pueda sufrir aplastamiento. ¿Por qué pasó todo lo anterior? Causas básicas. Otros en tema personal y factor de trabajo, un tema de normas inadecuadas y bajo liderazgo. En el tema de otros, ¿por qué? El personal afectado no estuvo concentrado durante el momento de la activación de la compuerta de cierre, ya que el dedo medio de la mano izquierda se encontraba sobre la mesa metálica, originando el aplastamiento. Factor de trabajo. ¿Por qué liderazgo o falta de liderazgo? El proceso de preparación de muestra de la máquina Nieder no presenta la matriz Zipper, o sea, eso es falta de liderazgo. Normas de trabajo inadecuadas. El proceso de preparación de muestras no presenta documentos estándares que describan la operación. Fotos. Bueno, acá están las fotos. Esta es la máquina, ¿sí? Esta es la materia prima, esta es la placa metálica, acá metió el dedo del trabajador, acá está una simulación, este es el botón que apretó inadecuadamente, y ya aquí están las acciones, ¿no? Programas de sensibilización, elaboración manuales, elaboración de procedimientos de autorización de maquinaria, elaborar el hiper, señalizar las máquinas, rediseño de protección de la máquina, instalación de pulsadores de alarma de emergencia, elaboración de procedimientos de comportamiento seguro y señalizar la máquina, ¿no? A nivel general. Todo esto de acá hay un equipo de investigación. Esto a grandes rasgos es una investigación de un accidente, ¿sí? Accidente de trabajo. Preguntas, consultas, vamos a ver. Bueno, no hay ninguna preguntas, consultas nuevas, por lo que estoy viendo. A ver, vamos a ver. Sí, no hay ninguna preguntas.
No sé si se dejó entender. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos queda todavía 5 minutos para completar. Porque hemos trabajado exclusivamente todo el PowerPoint, ¿sí? Preguntas, consultas. Muy bien, chicos, chicas. Gracias por su tiempo. Lamentablemente comenzamos tarde por un tema personal, un tema crítico que me pasó al inicio de las 4:30, 5 de la tarde, pero pudimos completar todo el enfoque que hemos visto. La próxima clase, no se olviden que vamos a ver la parte legal, todo lo que es parte legal o algunas normas legales y un tema de inspecciones sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? No veo ninguna consultas. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la otra oportunidad de la clase virtual.